hayas visto encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve luz. Te hayas visto encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo
más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Su nombre hermoso yo anhelo ver y siempre quiero alabar. Es dulce son en mi corazón, me llena de gozo y paz. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo.
just for me and you. Hallelujah. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Mis queridos hermanos, estamos una vez más muy felices de vernos en estos momentos en los cuales vamos a despedir nuestro Santo Sábado. Vamos a hacer una oración muy pequeñita, porque el programa es más emocionante, tenemos mucha participación de los hermanos y quisiéramos hacer una despedida bastante especial, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque hoy hemos estado contigo. Desde la mañana hemos estudiado tu palabra, hemos tenido 4 fuentes bonitas para conocer el tema de esta semana de la escuela sabática. Luego en el culto divino hemos compartido experiencias, Señor, los saludos, las oraciones. Nos hemos encontrado un momento por la red, Señor, y en la tarde los jóvenes han departido con sus programaciones. Hemos tenido un programa de entrenamiento. Y ahora, Señor, cuando el sábado se pone, queremos agradecerte por tu cuidado y protección. Te pedimos, Señor, que puedas estar con cada uno en estas horas en las cuales dejamos que este día hermoso vuelva para ti, para el próximo sábado encontrarnos nuevamente. Te pedimos estas cosas, confiando en los méritos de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muy buenas tardes, casi noches en algunos lugares, pero queremos empezar nuestro programa pues siempre saludando a nuestros hermanos. Saben que esto no es un monólogo, aquí nosotros no solamente hablamos, sino entre todos
compartimos experiencias, pedidos, porque más que un programa en internet, esta es una iglesia real, en la cual vosotros sois parte y sois necesarios siempre entre la programación. Si ustedes quieren descargarse, allí tienen un código en la pantalla. En ese código está el programa de lectura semanal, el cual vamos a leer hoy también. Descárgalo, te suscribes, hazle una foto a esa imagen, deja que tu cámara de teléfono capte y se te va a llevar a una página web en la cual puedes descargarte el plan de lectura Reavivados por su palabra. ¿De acuerdo? Bien, queremos primeramente saludar a Rick. Rick, bienvenido nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte como cada sábado. Vamos a cantar solamente un par de himnos nada más, así que te apuntamos el 333, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Luz Marina. Dios te bendiga, hermana querida, un abrazo, estamos muy contentos. Agnes, qué gusto, Agnes, Dios te bendiga, mi querida Agnes, el Señor esté contigo. Luz Marina pide que oremos por Elvira Vélez, quien ha cumplido un año más de vida. Bienvenida, Nicoleta. Vicky, estamos orando por tu hermana Celia, te lo decimos con mucho aprecio. Mi querida hermana Varinia Andrade, Dios te bendiga, hermana. Dice a mis hermanos de Londres, les saludo, un fuerte abrazo de la familia Orlando Andrade, una feliz semana. Nuestro querido Jofre desea a la iglesia, la paz y el amor de Dios sea con vosotros siempre en nuestras vidas y familias. Querida Magdalena, un saludo para ti. Nayibi igualmente. Rafael Lorenzo del mismo modo. Vamos a orar por Manta, Ecuador. Vicente, querido, desde Ecuador te comunicas, un abrazo para ti. Querido Juan Marcelo Hurtado, un feliz sábado. Dios te bendiga, mi hermano, que el Señor esté contigo. Tenemos el otro canto, el himno 183. Con este cerramos ya así el bloque, ¿de acuerdo? Y tenemos pues a Olga que pues dice, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos un programa bastante bonito hoy. Oramos también por nuestro querido Marlon en Ecuador. Si está conectado Marlon, te saludamos con mucho aprecio. Y a los hermanos. Hoy tenemos un programa un tanto diferente. Hemos tenido esta mañana pues la alegría de saber que nuestro querido Abel está recuperándose. Pero Abel no ha sido el único. Hemos tenido otros hermanos. Y lo que es doloroso de esta pandemia es que este virus estigmatiza a las personas, las señala, las apunta. Ustedes han visto en algunas ocasiones, vamos a quitar este ruido, a ver, quitamos el ruido este, muy bien. Hemos visto en algunas ocasiones que los vecinos tienden a burlarse de los que están padeciendo el virus, pero tenemos testimonios valientes de personas que han podido superar. También esta semana hemos tenido la tristeza de que la hermana Luz Daria ha perdido a su padre. Y de las personas que se comunican con nosotros, hemos tenido la noticia de que Ángel Cabezas perdió el jueves a su hermano, a su cuñado, y ayer mismo perdió a su padre. Lo cual es una tragedia, ¿de acuerdo? Y probablemente muchos de nosotros tengamos historias de hermanos a quienes hemos perdido. Por esa razón, les pedimos, por favor, de que puedan confiar en el Señor, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar cantando el himno 333, ¿sí? Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 333 y tenemos luego el 183. No vamos a poner más porque el programa de hoy tiene otras actividades que pienso que van a ser como un programa de testimonios el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a buscar el himno 333 de nuestro himnario y vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol
allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza, del linaje humano, puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, bello lugar, más allá del sol. Por eso cantamos Más allá del sol, porque nuestra esperanza es tener muy pronto a nuestro Señor, verlo en las alturas de los cielos. El siguiente himno es el himno 183. Vamos a cantar esta alabanza a nuestro Señor, ¿de acuerdo? Himno 183. No me olvidé de ti. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hasta el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses
Es así que, hermanos, vamos a continuar con la programación. Tenemos el inicio, el arranque. Tenemos una familia la cual apreciamos mucho y les pedimos que nos den un comentario. Hola familia, feliz sábado. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien en sus hogares. Desde la calidez de nuestro hogar le damos un saludo a cada uno y que pasen pues un día en la presencia del Señor. Aquí a mi derecha está Winnie. Hola. A mi izquierda está Antonella. Hola. Y luego está mi mamá. Hola para todos desde aquí. Les invitamos a que nos acompañen a cantar un corito. ¿Qué te parece, Winnie? Claro que sí. ¿Se sabe en el corito La familia es una institución? Sí. Claro que sí. Ok, ¿te lo sabes, Antonella? Sí. Pues cantemos. A ver. La familia es una institución donde el individuo toma formación y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Donde existe el amor, gente unida hallarás, familiares de hombres, únanse al amor a Dios, amor a Dios, amor a Dios, amor a Dios, amor a Dios. Qué bonito, ¿te pareció lindo, Antonella? Sí. Muy bonito. Pues en esta mañana se nos ha pedido que hablemos un poquito de cómo la hemos estado pasando en esta cuarentena. Cierto que sí, que todos estamos, pues alrededor del mundo se está viviendo esta realidad en estos días y pues nosotros les vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia personal y como familia aquí en la casa. ¿Quieres empezar, Winnie? Bueno, sí. Feliz sábado nuevamente. Para mí ha sido pues un poco triste, pero también ha sido muy emocionante. Lo bueno es que podemos dormir todo lo que queremos. Y bueno, no hay que trabajar. Pero también extrañamos esas cositas. A veces uno se la pasa muy aburrido y dice, wow, quisiera trabajar, prefiero trabajar. Pensé que nunca lo diría, pero sí. Y bueno, hemos sacado mucho provecho a esta cuarentena también. Hemos tratado como familia de sacar el mejor provecho. También algo bueno que tenemos es que gracias a Adelka, que tiene una hermosa casa, tenemos un patio que podemos disfrutar al aire libre sin tener miedo a quizás contagiarnos y esas cosas. Así que bueno, la pasamos bien dentro de lo que cabe. Podemos jugar y pasarlo bien en familia, ¿verdad? Así que bueno, gracias a Dios por eso. También algo que nos ha ayudado mucho es que como familia nos hemos unido más. No sé si ustedes también lo han sentido. Nos hemos acercado más al Señor y eso es algo muy bueno que nos ha ayudado mucho en esta cuarentena. Ese es mi punto. Okay. Pues yo particularmente, para mí ha sido un poquito distinto porque aunque estoy en la cuarentena, pues a mí sí me toca salir a trabajar. Sí. Como muchos saben, trabajo en el hospital, entonces no me toca. Aunque no quisiera salir, me toca. Es bastante duro levantarme a las 4:30 de la mañana, llegar a casa a las 9 de la noche. Y así, pero por todo le damos gracias a Dios, porque aún en medio de pues esta pandemia, esta crisis, estar expuesta, pues me ha mantenido con salud y a toda mi familia en general. Estamos bien, gracias a Dios. Le doy las gracias también porque, pues, muchas veces creo que no solamente a mí me ha pasado, habíamos como soñado con tener como ese descanso largo, como un año sabático, por así decirlo. Y pensábamos como que era algo imposible porque nunca se puede dejar de trabajar, aquí es una vida muy rápida, rutinaria. Y Dios, yo prefiero verlo del modo positivo en que Dios nos ha dado este tiempo para que nosotros viéramos que no es absolutamente o sea, que
Entonces siempre decíamos que no hay tiempo para nada, que no nos daba el tiempo, entonces Dios como que ahora, mira, obligatoriamente para que sí veas que sí hay tiempo, para que te tomes un respiro, un descanso, para que puedas tener salud, para que puedas buscar más de mí. Le doy gracias a Dios porque también nos hemos acercado un poquito más a Dios. Aquí en familia estamos todos los días tratando de sacar un momento por la noche, que es donde básicamente estamos todos juntos, y hacer un culto. Estamos haciendo un culto, tratando de estudiar un poco más la Biblia. Y de resto sí, pues cuando no me toca trabajar, pues descansar, porque siempre, aunque los días que estaba libre siempre habían cosas que hacer y esto y lo otro, pero ahora como uno sabe que no puede salir a menos que no sea para cosas esenciales, pues uno está aquí más en la casa, tratando de cuidar la salud y cuidando a los demás también. Entonces, aunque es un poco incómodo, diría yo, o extraño, porque es algo que por primera vez en la vida vivimos mucho. Nunca había vivido una cuarentena, pero gracias a Dios porque pues si Él lo ha permitido, por algo será, y hasta aquí hemos visto su mano protegiéndonos y cuidándonos. Amén. Antonella, ¿qué ha sido para ti la cuarentena? Ha sido muy buena, ¿Por qué ha sido buena? pero ¿Cómo ha sido para ti la cuarentena? muy bien. ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Ha jugado mucho, ha oído mucho la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más has hecho? Voy mucho afuera, en el patio también. Ok. Sí. ¿Y te parece divertida o aburrida? Me parece un poco aburrida, pero me parece muy bien. ¿Y por qué te parece aburrida? Porque no puedo ir afuera en la cuarentena, porque afuera hay coronavirus. ¿Y qué pasa si vas afuera? Si vas afuera te va a dar coronavirus, pero para ir afuera tienes que ponerte mascarilla y guantes. Ah, muy bien. Escucha. Vayan tomando nota, que les dice Antonella. ¿Y extrañas a tus amiguitos en la escuela? Sí, mucho. Mucho, porque aquí no hay niños para jugar, ¿verdad? Bueno, esa es una de las experiencias de los más pequeños. Ella suele decirme que está aburrida porque no podemos salir de paseo, no puede ir a la escuela, extraña a sus amigos y eso. Pero dentro de lo que cabe tratamos de mantenerla un poquito... Más divertido. Ella lo dijo ya. un poquito divertida aquí en la casa, dentro de lo que se puede, para que ella no le dé tan duro esto del confinamiento, de estar encerrado. Muy bien. Dales un saludo. Ahora, para usted, mami, ¿cómo le ha parecido la cuarentena? Bueno, pues para mí, como soy adulta, yo le doy gracias a Dios, porque estamos aquí en cuarentena, y como yo soy la más adulta que no puedo salir a ninguna parte, pero ahora lo estoy haciendo mejor porque aunque duermo más, pero estudio más la Biblia y estoy orando más. Ahí estamos también me ha alegrado mucho porque estamos haciendo un culto toda la tarde, toda la noche, porque eso yo lo necesitaba hace mucho tiempo, lo que quería que llegara, y hasta ahora fue que pudo llegar en esta condición. Pero doy gracias a Dios porque estamos unidos en familia y nos estamos consagrando más. Amén. Yo doy gracias a Dios por eso. Bueno, pues hasta aquí han visto la experiencia individual y colectiva de cada uno de nosotros aquí en la casa. Sé que cada experiencia de ustedes es quizás un poquito similar, un poquito diferente a la nuestra, pero tenemos que tener una cosa en cuenta, que en este tiempo es donde debemos estar más unidos como familia, como hermanos, aunque no podemos estar físicamente cerca uno del otro, no podemos congregarnos por estos momentos, pero en oración, llamándonos, escribiéndonos un mensaje para saber cómo estamos cada uno. Eso es lo importante, y estar agarrados del Señor, orando los unos por los otros y por nuestros familiares y amigos también en otras partes del mundo. Entonces, nada, nos vamos a despedir. Winnie va a tener una oración y espero que pues Dios les bendiga donde estén y que pasen un feliz resto del sábado en compañía de sus familiares y del Señor. Amén. Pongámonos todos en reverencia para orar. Gracias te damos, Padre, porque tu misericordia ha estado con nosotros hasta hoy.
Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada oyente, Señor, a cada familia que representamos, Señor. Tu mano protectora, Señor, esté con cada enfermo, no importa, Señor, en qué lugar del mundo se encuentre, que tú seas con ellos, Señor. Ahora que vamos a terminar esta parte, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada persona, Padre. Amén. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, por cuidarnos y protegernos. Síguelo haciendo, Padre. Todo esto te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gracias familia de Adelka, familia Rosario, Winnie, por este bonito testimonio. Saben, hermanos, no es fácil esto. El programa de hoy, les dije, es especial porque no estamos más que sino presentando la vida real de los hermanos. Tenemos otra familia a quien apreciamos muchísimo. Vamos a tener después de dos entradas al pastor Walter Castro, quien nos visitó en alguna ocasión a la iglesia hispana del sur de Londres. Sabemos que es un pastor muy conciso en su mensaje y él ha preparado un mensaje para nosotros. Allá también las cosas no son tan fáciles. El momento que él iba a enviarnos el mensaje, la conexión, hubo problemas de internet y todo aquello, así que, pero él es muy habilidoso y consiguió sacar adelante. Vamos a presentar a la familia Simbaña. Ellos también, pues, cómo están pasando, quieren saludar a la iglesia y nos alegra saber, pues, de nuestros hermanos Simbaña. Adelante, mi querida familia Simbaña. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí reunidos desde nuestro hogar. Les queremos mandar un gran saludo, un abrazo a cada uno de ustedes de sus hogares y esperamos que Dios les bendiga. Gisela va a leer el Salmo 4:8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sabemos que debemos solamente confiar en Dios, que todo esto pasará, que Él es el único Dios todopoderoso que lo puede solucionar este problema. Buenas tardes, hermanos, deseándoles un feliz sábado que se está terminando, pero bueno, también desearles pedir a Dios que bendiga a cada uno de nuestros hogares, ya que en este encierro nos ha servido para poder reflexionar y estar más juntos con nuestra familia, y más que todo es estudiar la palabra de Dios. Ojalá Dios termine pronto esta pandemia para poder reunirnos. Les deseo una feliz semana y que Diosito les bendiga en esta semana que empezamos. Buenas tardes, hermanos. Desde nuestra casa le mandamos un saludo a todos, esperando que todos se encuentren bien. Les agradecemos porque han estado orando por nosotros. Gracias a Dios nos hemos recuperado de una pequeña enfermedad que teníamos. Les agradecemos a ustedes por sus oraciones y también les tenemos pendientes nuestras oraciones a cada uno de ustedes. Dios mediante, esperamos que muy pronto nos podamos reunir en la iglesia y que Dios bendiga a cada hogar. Adiós. Adiós. Bye, dígame besito. Bye, besito, Adiós. Y el beso de Mateo nos queda muy bien. Gracias, mi querida familia Simbaña. Así que, hermanos, la iglesia sois vosotros. Cada uno tenemos historias que estas semanas hemos vivido en el encierro. Yo quisiera leer, antes de tener tenemos un corto vídeo de otro hermano que saluda a la iglesia, que nos muestra cómo lo está pasando, y luego tendremos al pastor Walter Castro, quien nos ha saludado en el chat de nuestra página de YouTube. Tenemos allí, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Juan Marcelo Hurtado, quien nos saluda. Dios te bendiga. Dice: saludos para todos de la familia Hurtado y de Moni. Hermano Ángel Durán, que el Señor te bendiga. Un feliz sábado nos desea nuestro hermano Ángel Durán. Una feliz semana en todo caso. Hermana Norma Villalba dice: pido oración por Estela Mosquera, que está en el hospital en Madrid. Hermana Lina, en nuestras oraciones estáis todos. Queremos que el Señor os conceda un lugar para vivir cómodamente. Es nuestra oración. Yo les pido, hermanos, que esta semana tomen el pedido de nuestra hermana Lina con mucha consideración. Londres no es una ciudad fácil para vivir. Es una ciudad muy cara, muy difícil. Y a veces los hermanos tenemos que ajustarnos a unas situaciones bastante estrechas. Yo les pido esta semana que por favor tomen a la familia de la hermana Lina en vuestras oraciones diarias.
Ya saben que orar no es pedir por lo que yo necesito, sino porque al otro le hace falta. Así que les pido que tomen este pedido. Hermana Adelka, gracias por tu historia, muy bonita tu historia, cómo estás llevando estas cosas. Querida Donna, Dios te bendiga. Hermana Luz Marina, pues les desea una buena semana para todos. Pastor Castro, muchas gracias por comunicarse. Mi querida María Reynoso, estamos despidiendo el sábado, bien dices, y deseas a todos los hermanos pues las bendiciones del Señor. Tu hermano Segundo igualmente dice que esta semana sea dirigida por Dios y estemos en su confianza, porque Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Margarita, bendiciones para mis hermanos, Dios te bendiga, mi querida Margarita. También tenemos pues los saludos de nuestra hermana Olga, ella siempre puntual. Nuestra hermana Rocío, hermana, gracias por que las chicas hacen unos programas bonitos para JA. Bien, tenemos a continuación a nuestro hermano Ángel Durán. Él en pocos minutos, casi 1 y pico, nos cuenta pues cómo está llevando las cosas. Hermano Durán, adelante. Hermanos, buenas tardes. Queremos desearles un resto de sábado muy feliz. Hemos pasado un sábado muy contento en la compañía de nuestro Dios. Hoy hemos venido con mi esposa aquí al parque New Han y hemos pasado ahí la escuela sabática, el culto divino. Y queremos desearles, hermanos, una semana muy feliz, una semana en compañía de el Todopoderoso, que podamos protegernos de todo mal y salir siempre adelante. Nuestro deseo es que pronto nos podamos congregar y así saludarnos los unos a los otros. Bendiciones, hermanos, que cada día la pasemos en compañía de nuestro Dios, esperando esa promesa bendita de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a todos, hermanos, bendiciones y gracias a Dios por las ricas bendiciones que nos habéis dado mucho durante esta semana. Guardaos, Señor, y que cada día la pasemos en compañía de nuestro Dios. Muchas gracias. Muy bien, hermano Ángel, te agradecemos por esa corta conexión. Algunos, como pues nuestra hermana Adelka y su familia, con las actividades del hogar, entran y salen. El gobierno británico dice que puedes ir a algunos lugares, si es por cuestiones de salud, por cuestiones de un paseo diario. Nos alegra que los hermanos pues puedan estar siendo precavidos con las medidas de seguridad. Bien, tenemos a continuación a nuestro querido pastor Walter Castro. Lo conocimos cuando él vino a la iglesia del sur de Londres, ya harán unos 2 años más o menos. Disfrutamos una semana de oración y le hemos pedido que él nos acompañe con un corto mensaje. Más bien, él es un personaje muy conciso. Pastor Walter, después de muchas vicisitudes durante esta mañana, durante casi la tarde que ya es nuestra, él pudo ser el que traerá el mensaje para nosotros. Pastor Walter, Dios te bendiga y adelante. Muy buenos días, querida Iglesia de Inglaterra. Les mando un saludo y un abrazo enorme desde aquí, desde la ciudad de Orlando. Estamos en la cuarentena, un día precioso hoy, pero no podemos salir a ninguna parte. De todas maneras, vamos a buscar la manera con la familia de hacer algo diferente el día de hoy. Pero antes quería dejarles un mensaje, está grabado, pero va de todo corazón para ustedes, deseándoles que tengan un hermoso sábado y esperando en Dios que pronto podamos encontrarnos juntos y disfrutar algún tiempo de predicación, algún tiempo juntos allí en Europa, en Inglaterra. Les mando ahora un abrazo enorme a todos y gracias al Pastor Wilson por la invitación el día de hoy. Gracias, bendiciones grandes. Todos los días nos levantamos, miramos los números y decimos las cosas van empeorando. Nos levantamos en la mañana y nos damos cuenta que hay algún parte nacional del gobierno quizás diferente al que habíamos escuchado anteriormente, y todos los días es una sorpresa. Estamos viviendo una sorpresa, la mayoría de nosotros estamos en casa, estamos encerrados, guardados, como le quieras llamar, pero todos los días es una sorpresa. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé si el Señor nos está enseñando a nosotros, a los cristianos, entender que solamente se puede vivir un día a la vez, y ahora es cuando estamos viviendo un día a la vez. Yo en este momento, en este corto devocional, quiero decirte una cosa, quiero que entiendas una cosa. Este es un episodio, la película no ha terminado todavía. Algunos de nosotros, quizás ustedes como yo, entre todas las cosas que tenemos que hacer en la casa,
asegurarnos que los muchachos y los chicos están haciendo las cosas que tienen que hacer para la escuela, haciendo algunas lecturas, nosotros los pastores haciendo algunos trabajos, llamando a medio mundo, comunicándonos. Estamos tomando en medio de toda esta reestructuración personal, familiar que hemos tenido que hacer, nos hemos tomado el tiempo de mirar alguna serie, alguna película. Y las series son adictivas por sobre todas las cosas porque producen curiosidad. Normalmente cuando comenzamos a ver una serie nos enamoramos. En los primeros 2 o 3 capítulos es como que conectamos con el autor principal, el protagonista principal de la serie, y de ahí queremos saber qué pasa más adelante, qué pasa en la siguiente, qué pasa en la siguiente, y ahí vamos conectándonos con el siguiente capítulo, con el siguiente capítulo, con el siguiente capítulo. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos es que este es un capítulo de una serie y la historia no ha terminado. Hay algo que Dios ha colocado en la mayoría de nosotros, que cuando conocemos al Señor nos aferramos a Él, entendemos, y hay algo milagroso que Él hace en nuestra vida, y que Él coloca un ADN especial. Es el ADN de 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 8. Te lo quiero leer. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Ese es un ADN especial. ¿Estamos en apuros? Sí, no sabemos lo que va a pasar, pero no estamos desesperados, dice Pablo. ¿Estamos perseguidos por pensamientos, por miedos, por estrés, por ansiedad? Pero no estamos desamparados. ¿Derribados? Jamás, pero no destruidos. Nunca, nunca debemos perder de vista de que este es un episodio. La historia no ha terminado. El conflicto final no ha terminado. ¿Saben lo que nos queda claro a todos los que somos cristianos? Que al final el Señor gana. Que al final, en el último capítulo de esta serie, Jesús es el que gana y nosotros ganamos con Él. Estas son las cosas que debemos pensar, analizar. Estas son las ideas que debemos colocar en nuestra mente para no angustiarnos, para no desesperarnos. Este es un capítulo de varios capítulos. Este es el capítulo de la pandemia en nuestra vida, pero no es el final de la serie. ¿Saben cuál va a ser uno de los capítulos más lindos y tampoco es el final de la serie? El de Apocalipsis, el capítulo 21, cuando el Señor dice que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, que el Señor va a quitarnos la pena, el dolor, la angustia. Enjugará Dios, el Señor, toda lágrima de los ojos de aquellos que le hemos esperado. Esa es otra historia, es otro capítulo. Y ahí termina uno y comienza un capítulo eterno que seguramente va a tener otros capítulos ahí adentro. Pero el final de la historia es que el pueblo de Dios gana. El final de la historia es que nosotros, pase lo que pase, no vamos a quedar derribados. Yo quiero que te levantes hoy, que vayas al trabajo o como le quieras llamar en este momento y que hagas lo que tengas que hacer con plena confianza en el Señor. Que tengas un buen día, que el Señor te acompañe y que miremos con ansiedad al próximo capítulo de esta historia, porque esto se pone mejor, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Walter Castro, por ese mensaje tan alentador en estos días. Como sabéis, hermanos, tenemos 2 canales que están trabajando en YouTube. Hemos tenido algunas caídas, algunas pues ocasionadas por temas técnicos. Sin embargo, en el canal de apoyo W Lagos tenemos allí a nuestro hermano Jorge Rivadeneira. Dios te bendiga, querido Jorge, mi querido amigo, un abrazo para ti. Mi querido Juan Luque Vargas pide oración por la conversión de Elvia Pilaguano y familia. Querida hermana Rosario, estamos conectados en el Señor. Y hermana Alba Rocío, Dios te bendiga, hermana, y esta semana que empiece sea venturosa para todos. ¿De acuerdo? Bien, como les decía, este programa es especial porque tenemos muchas historias. Tenemos historias reales. Durante la semana pasada, pues, a mitad del programa del culto divino, pues nos enteramos que falleció el papá de la hermana Luz Dari y lamentablemente no se puede ir a la casa. Ella misma desde lejos tuvo que enfrentar eso. Quizás ella es la experiencia de muchas personas que hoy ven la muerte llegar y no se pueden ni siquiera despedir. Hermana, gracias por tu valiente testimonio, porque nos ayuda a entender de que en la iglesia también sufrimos.
pero un día reiremos cuando el Señor venga por segunda vez. Hermana Luz Dari, te pedimos que entres con tu testimonio. Buenas tardes, hermanos. Quiero agradecerles a todos ustedes que con sus oraciones, textos y llamadas me acompañaron en el triste momento por la pérdida de mi padre. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, hermanos. Y quiero también pedirles que sigamos orando por aquellas personas que aún están enfermas y por aquellas que han perdido un ser querido. Y darle gracias a Dios también por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros, con nuestros familiares, amigos y vecinos. Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Abrazo para todos. Chao. Dios te bendiga, hermana Luz Dari. Es difícil, es triste. Muchas personas viven tus circunstancias y la iglesia, a pesar de las limitaciones físicas, ha sido un apoyo. En el culto divino presentamos la historia de Abel. Abel asistió a nuestra iglesia, fue miembro hasta que decidió marcharse a la iglesia del Advent Center. Pero eso no quiere decir que deja de ser nuestro hermano, porque la iglesia sigue siendo una iglesia. A veces tenemos que desterrar la iglesia de que somos de una iglesia, somos del mismo cuerpo, aunque asistamos en diferentes iglesias. Me gustaría presentar la historia de Abel porque no es la única historia de dolor que hemos vivido como hermanos, ¿de acuerdo? Algunos prefirieron no contarlo, pero otros hermanos enfrentaron este dolor. Así que vamos a escuchar un poquito lo que Abel vivió. Abel, voy a repetir tu testimonio con tu permiso porque quizás muchos no te conozcan, pero nosotros oramos por ti, supimos de tus dificultades y el Señor te ha devuelto a nosotros. Adelante, Abelito. Hola, hermanos, feliz sábado, espero que estén bien. Y nada, que quería decirle que muchas gracias por las oraciones. Sé que muchos de ustedes han estado orando, se ha tomado la molestia de levantarse pronto, orar, no solo por mí, sino también por las personas que están afectadas por este virus. Gracias a Dios estoy bien, puedo contarlo, puedo vivirlo. Estuve muy mal, estaba con más probabilidades de irme de fallecer, de no contarlo, que con probabilidades de vivirlo, pero gracias a Dios estoy bien. Mis pulmones fallaban, solamente funcionaba un 20%, el resto era una máquina que me daba oxígeno. Estuve sedado por 3 semanas, pero gracias a Dios, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, muy bien, me han tratado súper bien y solamente eso lo hace Dios, eso no lo hace nadie más. Y gracias a vuestras oraciones, que eso me ha mantenido vivo y ahora puedo contárselo. Y Dios me ha dado otra nueva oportunidad, que es lo nuevo importante, que eso me da fe y me da confianza y me pone a pensar de que Dios tiene un propósito todavía que haga en esta tierra, así que lo tengo que hacer y estoy muy agradecido con todo y sobre todo pues nada, que algún día las veré a vosotras, hermanos, hermanas, podré compartir con ustedes y muchas gracias por todo, de verdad, que estoy muy agradecido por las oraciones que han hecho, por todo el esfuerzo y me he sentido la verdad que muy querido, no me he sentido solo, me he sentido muy apreciado por la gente que me ha rodeado, de verdad que sí, así que muchas gracias y yo sé que Dios se los devolverá con muchos intereses y nada, y también orar por las personas que están falleciendo o están con este virus que es muy mortal, la verdad, no es un juego, es muy serio esto y nada, pues hoy me ha tocado a mí, mañana le puede tocar a otro, pero hay que seguir orando y nada, pues seguir firme en la fe, ¿vale? Y nada, cuídense mucho y un saludo y ya los veré pronto, ¿vale? Gracias, chao. Como bien dice Abel, este virus no es un juego,
y puede tocarle a otros. En la realidad tocó a más personas en la iglesia. Muchos hermanos nuestros no solamente sufrieron en la soledad de la enfermedad, sino pues que simplemente no tenían quien ayudara. Y es que las características de la pandemia es que no podemos salir de casa. Probablemente alguien queriendo ayudar podría ser de daño. Mi esposa me comentaba un poco, que hizo un poco de estudio con respecto a esto. Cuando el virus está multiplicado en cierta cantidad dentro del cuerpo humano, los marcadores dan como positivo. Probablemente muchos tengamos el virus menos de esa cantidad y demos negativo. Pero cuando alguien tiene el virus o tiene una condición previa difícil, es mucho más probable que podamos transmitirle el virus. Yo comentaba con mi familia, probablemente lo hemos tenido nosotros y hemos sido simplemente asintomáticos, no hemos tenido síntomas. Tuvimos hace ya casi al iniciar de todo esto algún síntoma de gripe, probablemente fue solamente gripe o quizás lo hemos tenido, pero al no saberlo, el gobierno determinó que debiéramos quedarnos en nuestros hogares para proteger a los demás y protegernos a nosotros. Tenemos una historia bastante triste, pero con un final feliz. Aún no se ha contado todavía el desenlace. Antes de presentar, me gustaría saludar a Julio, que se comunica desde Sevilla. Querida Olinda Ordóñez, hermana, Dios te bendiga desde Bélgica. Jofre, pues nuevamente agradece al Señor. Y Vicente, de parte de la familia Las Mendieta, pues envía un saludo a todos los hermanos. La siguiente historia es bastante, pues nos toca, ¿verdad? Porque no pudimos estar allí, simplemente no podíamos. Vamos a pedir que Donna ha tenido la valentía de contarnos la historia. Donna, adelante, hermana. Hola hermanos, buenas tardes, feliz sábado a todos y que nuestro Señor Dios los siga bendiciendo y los siga manteniendo a salvos a los que estáis bien y cuidando de aquellas personas de los cuales que no están tan bien, no solamente del virus, sino de otras enfermedades a los cuales ellos estén sufriendo. Antes de comenzar con este testimonio, que es mi vivencia con el virus, y me gustaría que leyésemos en Salmos 18, versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pues es cierto que yo no he estado tan mal como otras personas, como por ejemplo Abel, que ha estado hospitalizado, y otros compañeros de aquí que conozco que están bastante mal también y siguen en el hospital. Doy gracias a Dios por la recuperación de Abel, de verdad que he estado orando mucho por ti desde que lo he sabido y también por otras personas, ¿no? Por los cuales todos los pedidos de oración que están ahí. Mi experiencia es Dios es grande. Y con este salmo que acabamos de leer es en lo que más me identifico a la hora de que el Señor me ha sacado de ese virus, de esa muerte, ¿no? Para los que no me conocen, pues mi esposo no está aquí conmigo, está en Perú. Y como las fronteras cerraron, pues no tengo compañía. Entonces, cuando me he enfermado, realmente me tumbó. No tenía fuerzas ni para coger un móvil, ni siquiera para hablar. Me he pegado 7 días y 7 noches sin poder dormir, con fiebres de 38 a 39 grados y por lo tanto no podía apenas levantarme ni para ir al baño, para calentarme un agua. Y en el 5.º día de esta enfermedad pues ya no podía más y tuve que pedirle a una amiga que llamase a la ambulancia porque ni yo podía hablar con tantas preguntas que te hacen, ¿no? Entonces me llevó la ambulancia al hospital y allí me hicieron la prueba, pero
es duro el hecho de que no poder respirar, no poder moverte, el dolor tan intenso que uno siente en la cabeza, en el cuerpo. Ya no sabes si sentarte, si acostarte, si de ponerte de pie, porque no tienes fuerzas para nada. Y prácticamente viví los 7 días y 7 noches sentada en esta silla, porque no me podía acostar. Si levantaba las piernas para relajarlas en la cama, tampoco podía respirar bien. Y entonces la única postura en la cual estaba un poco más cómoda era aquí. Llegaba un momento en que le oraba al Señor: Señor, por favor, ayúdame a descansar. Que al mismo tiempo pensaba y decía, digo, ayúdame a descansar, no para siempre, si no es tu voluntad, pero por favor, ayúdame a descansar un poco de este dolor. Y el Señor me hacía dormir por esa hora de descanso. O sea, en verdad, esos 7 días apenas dormía, no podía, de tanto dolor intenso. No me hospitalizaron porque yo solamente pienso de que todo es obra del Señor. A pesar del dolor, a pesar de la fiebre, a pesar de la falta de respiración, porque no podía hablar, porque me faltaba el aire, no podía decir 2 palabras al mismo tiempo. Y es un poco difícil de entender el hecho de que no podía respirar, pero el hospital, según los que trabajamos en esto, como corre el oxígeno por mi cuerpo era el 100%. Por lo tanto, ellos decían, pues bueno, tú no necesitas estar entubada, te vas para tu casa. Y a la misma noche me fui para casa y aquí terminé de padecerle todo. Y entonces a todo esto solo le doy gracias a Dios. A pesar de todo este dolor, Él fue mi fortaleza y Él me ha hecho en cada momento pensar, en cada segundo que tenía en la cabeza, ¿no? de llorar. No podía hacerme comer, no podía calentarme agua, y el Señor me ha provisto de amigos en momentos diferentes tiempos, ¿no? de esos días en que me traían de comer, me traían sopa, me ayudaban a ponerme un bisvaporú, calentarme, porque en todo ese tiempo yo no sabía que era positivo. Hasta que después a los 9 días fue cuando ellos me llamaron y que era positivo. Y en todo ese tiempo el Señor ha cuidado de estas personas, de una amiga mía especialmente, que entraba aquí a la habitación sin protección porque pensábamos que era un problema respiratorio más que estaba teniendo, aunque yo sabía de que era algo diferente porque el cuerpo actuaba de otra manera, ¿no? Pero uno no quiere creérselo, no quiere creerse que tienes ese virus, ¿no? Y entonces el Señor ha cuidado de esa amiga mía también, que 100% era candidata de haberse contagiado y gracias a Dios no se contagió. Igualmente para los que habitaban en este hogar, excepto por una niña, que bueno, yo solo puedo agradecer a Dios de que Él me ha alimentado, me ha dado las cosas que yo necesitaba. Sí, yo me siento como cuando en Mateos 6:26 que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Me siento muy afortunada de tener a mi Cristo. Me siento muy afortunada de que Dios me ha sacado de la muerte, igual que Abel. Y me siento muy afortunada de tener a los amigos que el Señor me ha provisto para poder superar dura experiencia. Y también estoy muy, muy bendecida. Corrijo la palabra afortunada. Soy muy bendecida por el Señor porque me curó y me ha ayudado en todo ese momento que he estado con la enfermedad. Dios los bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. Cuiden a los demás también. Y si conviven con personas que están con esa enfermedad,
ayúdenlos, no tengan ese temor. Pónganse una máscara, pónganse la, pero ayúdenlos, porque de eso hay mucha discriminación con esta enfermedad y no quisiera de que ustedes padezcan eso o que sean ustedes los que discriminen a otras personas por tener esta enfermedad. Sean buenos y que Dios los bendiga grandemente. Muy bien, hermana Donna, muchas gracias por compartir esa experiencia. Si bien es cierto, esta enfermedad, la crueldad es que esta enfermedad nos deja solos, nos aísla, no podemos estar con quienes queremos. Quisiera pedirles, hermanos, nos queda muy poquito para terminar. Tenemos a la hermana Lupita, quien pide que oremos por la hermana Elisela, es hondureña, que está mirando el programa. Si Elisela estás mirando el programa, que Dios te bendiga. Esta noche quiero orar por los muchachos, quiero orar por Edén, por Agnes, por Iván, por Sofía, por Sebastián, jovencitos, por Alejandro de las iglesias, por Pamela, por Belén, estos muchachos de nuestra iglesia, que en estos días pues estas circunstancias son difíciles, ¿de acuerdo? Nosotros los mayores hemos pasado circunstancias difíciles. Yo no puedo, yo no soy una familia que lo tenía todo, viví crisis tan tremendas como la que vive Venezuela, en mi país en su momento. Quiero que el Señor les acompañe. Mis hermanos, miren, tenemos aún ya muy poquitas cosas para terminar. Son las 7:56 de la noche en Londres. Yo me pasaré quizás unos 5 o 6 minutos, si les parece, hermanos. Quisiera invitarles a buscar en vuestras Biblias el Salmo 83. Yo les pido que hoy debemos leer este capítulo, pero mañana sigan con el 84, ¿de acuerdo? Y cada día un capítulo de la Biblia. No hay forma de estar conectados si no leemos la palabra del Señor. Y los que tienen, pues, el conflicto de los siglos, capítulo 34. Todos los links están debajo de este vídeo. Tú vas debajo y vas a encontrar todos los links del curso La Fe de Jesús, una Biblia online, vas a encontrar el programa de lectura que se llama Revivados por su Palabra o Revival and Reformation, y después vas a encontrar el libro el conflicto de los siglos. Entonces lee, por favor. No te alimentes de las obras. Cuando digo esto, el sermón tiene su lugar, pero lo que te alimenta es tu propio estudio personal, ¿de acuerdo? Bien, leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, es un cántico, un clamor que hace David. Dice, oh Dios, no guardes silencio. Dice la palabra de Dios. Bueno, sí, seguimos. Oh Dios, no calles ni te estés quieto, pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel, porque de corazón han conspirado a una y contra ti conciertan alianza. Las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistea y los habitantes de Tirón, también Asiria se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín, en el torrente de Cisón, que fueron destruidos en Endor, y vinieron a ser estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, y a todos sus príncipes como a Seba, Salmuna. Pero dijeron, tomemos como posesión nuestra los prados de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino de polvo, como hojarasca delante del viento, como el fuego consume el bosque, como la llama abrasa las montañas. Así persíguelos con tu tempestad, y atérralos con tu turbión. Llena sus rostros de deshonra, para que busquen tu nombre, oh Jehová. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, y sepan que tú solo, cuyo nombre es Jehová, eres Elión sobre toda la tierra. Así es, mis queridos hermanos, yo esta semana les invito a que busquen al Señor, no dejen al Señor, no consideren de que estar y escuchando un sermón reemplaza tu comunión con el Señor. No lo hagan esto, por favor. Oremos por Rocío Granada. Miren, hermanos, ¿por qué razón les digo esto?
porque la fe que tú cultivas es tu tesoro. Vamos a estar conectados, como ven allí, esta noche de oración. El miércoles estaremos a las 7. Tendremos el curso de la fe de Jesús todos los días, de lunes a viernes a las 8. Nos veremos el próximo viernes a las 7 para estudiar este libro del conflicto de los siglos. Y el sábado por la mañana, escuela sabática y culto divino. Yo quisiera pedir que los muchachos, los conquistadores, presten atención a este anuncio. Mañana tienen su programación. Estas personas están trabajando para que podáis tener vuestras actividades a pesar de la cuarentena. Así que comunicaos, de verdad, estad sintonizados. Hablar con la hermana Lupe, quien activamente está dirigiendo el departamento, y nuestro hermano Durán, pues en su momento empezará con esto con bastante fuerza. Yo les quiero traer un saludo breve de alguien a quien queremos bastante como iglesia. Así que este es el canal de todos. Esto, no se esperen que un pastor hable y se despida él mismo, porque este no es el propósito. Todos somos una iglesia y todos participamos de todo esto. Algunas a veces más, otros menos, pero todos. Así que yo con mucha alegría quiero presentarles a la hermana María. Hermana María, gracias por compartir tus palabras con la iglesia. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un feliz sábado. Y a mis queridos hermanos, a todos les saludo con un cariño muy grande, y que volvamos a encontrarnos, y que todos estén bien, que estén sin ninguna novedad hasta volvernos a encontrar. Les deseo un lindo sábado y bendiciones para la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Todos coincidimos que quisiéramos vernos ya. Ya el tiempo de estar separados nos pasa la factura. Pero mientras esperamos ese momento, tenemos el gozo de estar conectados. No pensábamos jamás al empezar este año llegar a este lugar, a estos momentos. Yo, mis queridos hermanos, yo les pido que esta semana estemos juntos, estemos unánimes, compartamos esperanza, compartan los links, no dejes de compartir el curso de la fe de Jesús. Hemos llegado a la mitad. Si esto durara más, buscaríamos la forma de seguir enseñando la palabra de Dios, porque no hemos dejado de anunciar al Señor que viene pronto. Yo les deseo una feliz semana. Estamos muy contentos. Yo sé que muchos se alegran de ver a la hermana María, porque ¿cómo podríamos estar entre hermanos felices si no nos podemos encontrar? Y aquellos hermanos que se comunican de tan lejos, que están bastante lejos, pues les decimos que sois parte de nuestra familia. Si acabara esto, procuraríamos la forma de no desligarnos hasta que el Señor venga a ser parte de este pueblo. Miren, hermanos, yo les voy a pedir que cantemos con gozo. Son las 8:03, el himno de la despedida del sábado. ¿De acuerdo? Este himno lo hemos cantado siempre y lo cantaremos hasta que podamos estar juntos. Así que en casa cantemos alabanzas al Señor y despedimos el Santo Sábado. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, el testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión.
dulce comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Este sábado, Señor, sello santo de tu amor. Este sábado, Señor, sello santo de tu amor. Así es, hermanos, terminando el día sábado vamos a pedir a Julio, nuestro querido Julio, director de comunicaciones, que pueda dirigirnos con una oración. Adelante, Julio. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Espero que hayan tenido una buena semana. Y espero que este día santo, día sábado, haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Para terminar, para concluir, para cerrar este día hermoso, vamos a meditar en el libro de Salmos 121, versículo 7 y versículo 8. Y dice así: el Señor te guarde de todo mal. Él guardará tu vida, guardará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. La promesa del Señor es que siempre estará con nosotros y siempre cuidará de sus hijos. Siempre estará con nosotros. Pase lo que pase, hermanos, siempre Dios va a estar con nosotros. Tengamos la certeza y la confianza de que Dios siempre está a nuestro lado. Y que siempre nos cuidará. Que somos nosotros sus hijos amados de Él. Y que siempre estará con nosotros. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno porque Él estará con nosotros. Esa es la gran esperanza y la gran promesa que tenemos con nuestro Dios, que Él siempre estará con nosotros. Para terminar, para finalizar este día santo y hermoso, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Amoroso buen Padre que estás en los altísimos cielos, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por habernos dado la vida, Padre mío, por habernos cuidado y protegido durante toda esta semana, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado vida y nos has permitido, Señor, ser partícipes, Señor, en tu día de reposo. Gracias, Señor, porque a pesar que no podemos estar, Señor, en un templo, estamos, Señor, hemos hecho nuestros hogares, nuestros cuartos, tu templo, Padre mío. Bendice, Señor, a cada persona que se han conectado, o personas que se han conectado a nivel mundial, Señor, porque sé que muchos amigos en diferentes partes del país, del mundo, Señor, se han conectado de forma online, como lo hacemos nosotros. Bendice, Señor, tu iglesia. Ayúdanos a estar unidos en esta situación. Ayúdanos a tener más confianza en ti y a mantenernos siempre de tu lado. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada miembro de la iglesia de todo el mundo y a los que no todavía lo son y que son solamente simpatizantes, Señor. Bendice a sus familias, da consuelo a las personas que lo están pasando mal, personas que están con la enfermedad del coronavirus, personas que tienen otras enfermedades, otros tipos de pedidos, personas que han perdido familiares, da consuelo, Señor, a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, a nosotros a poder estar o mantener una comunión constante contigo. Gracias, Señor, por todo lo que haces a nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos por amor a Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Espero que Dios os bendiga grandemente en esta nueva semana. Y espero muy pronto poder estar con vosotros otra vez en el templo, que realmente se les echa mucho de menos. Un abrazo, hermanos, que Dios os bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, allí todos hemos coincidido que queremos vernos. Son las 8:09. Es cierto que no podemos abrazarnos, pero allí en el chat, en los grupos de WhatsApp, es imposible que nos despidamos con una palabra. Así que yo les invito a que llenéis ese chat de abrazos. Hermanos, es imposible que nos podamos ir sin abrazarnos. Cada sábado lo hemos hecho, que cada sábado hemos estado juntos. Así que mis hermanos queridos, llenen ese chat de abrazos. Pongan allí un abrazo virtual. Yo ya lo he hecho. Yo ya puse mi abrazo virtual. Pon allí tu abrazo. Llena eso de un abrazo. No podemos estar juntos, nos extrañamos. Así que hermanos queridos, en ese chat de la página de YouTube, llénalo de abrazos. No vamos a cortar la transmisión
si no pones tus abrazos, ¿de acuerdo? Que el Señor te dé fortaleza, que el Señor esté contigo. Tenemos un Dios bueno. Así que llena el chat de abrazos. Llena ese chat de abrazos. El Señor puede estar contigo. Dios te bendiga, María, Nicoleta, Neiví, Rick, María, González, Yadira, Yajaira, Jamie. Llena de abrazos ese chat, querido hermano. Los chats de WhatsApp están muy tranquilitos, hermanos. No sé qué les ha pasado. Queremos allí saludar pues a Patricio, Tania, Sandra, hermana Sandra, cómo te hemos extrañado. Hermana Gladys, Vicente, Sandrita, que nos llenas de abrazos, hermana Sandra Duque, qué alegría. Allí tenemos Ana Milena, la hermana Olga, Julio, Ana María, hermana, te extrañamos tanto, hermana Norma. Llenen ese chat de abrazos. Querido Juanito, Dios te bendiga. Una feliz semana para ti. Hermano José, por favor, pongan vuestros abrazos. Dios te bendiga. Querida familia Ángel, hermana Lupita, María Barca, Jofre, Margarita, Sandrita Cepeda. Que el Señor pueda, que no te vayas tú sin despedir, hermano Segundo. Adelante, por favor, más saludos. Querido Carlitos Villanueva, hermanos, no podemos ir. Dios te bendiga, Rosario, querida hermana Alba, querida Patsy, Edna, Dios les bendiga. Cómo nos extrañamos en estos días en los cuales para mí es un placer estar con ustedes. Este ha sido un día especial en el cual hemos hablado de lo real, de que el coronavirus nos ha llegado, pero el Señor ha triunfado en nuestras vidas. Querido Jofre, Dios te bendiga. Magdalena, Dona, querida Ana Milena, Dios te bendiga. Conmigo se va hasta el día lunes. Te quiero decir que oramos en casa por ti. Soy el pastor Wilson Lagos y es un placer servir al Señor. Que el Señor te bendiga. Es medio de oración esta semana y un abrazo para ti y vamos a cortar la transmisión.